Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañan este martes 7 de octubre. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. El presidente Donald Trump ordena cancelar todo contacto diplomático con Venezuela, al tiempo que advierte a los cárteles dejar de enviar drogas por cualquier vía. No politizamos la justicia, la aplicamos. De esta manera, la fiscal general del país, Pam Bondi, repelió los ataques demócratas durante su audiencia en el Congreso. Lo analizaremos. Además, a 2 años de uno de los peores ataques terroristas contra Israel, el pueblo judío honra a las víctimas. Los detalles de esto y más en Voz News, que comienza ahora. El presidente Donald Trump lanzó una firme y clara advertencia a los cárteles del narcotráfico que operan en el Caribe Sur e intentan inundar a los Estados Unidos con drogas mortales. Juan Esteban Silva, desde la capital del país, nos tiene un resumen de la agenda del presidente, quien, por cierto, hoy fue anfitrión del primer ministro de Canadá. Karina, televidentes de Voz News, ¿qué tal? La administración Trump ha decidido mucha atención cerrar la puerta a las vías diplomáticas con Venezuela. El presidente Trump, según fuentes oficiales, estaría ordenando a su enviado especial Richard Grenell suspender cualquier intento de acercamiento con Nicolás Maduro. La Casa Blanca se está enfocando más en los esfuerzos en una estrategia de fuerza. Ya son 5 ataques en el Caribe contra embarcaciones, hay muertos señalados del Tren de Aragua. Trump notificando también al Congreso que se trata de un conflicto armado no internacional, lo cual le concede más poderes al presidente de los Estados Unidos en esta guerra incesante contra el narcotráfico. Y el presidente, a propósito, se reunió con el primer ministro de Canadá, con Mark Carney. Hablaron de aranceles, hablaron de tensiones comerciales, pero allí apareció la lucha contra las drogas en el hemisferio occidental. Miren ustedes. And as you know, we're taking a very hard stand on drugs. This is also benefiting you. We've a lot of we call them the water drugs, the drugs that come in through water. They're not coming. There are no boats anymore. Frankly, there are no fishing boats. There's no boats out there, period. If you want to know the truth, we're saying, does anybody go fishing anymore? The fact is, we knocked out, probably saved at least 100,000 lives, American lives, Canadian lives, by taking out all those boats coming in. So it's and now they don't come in that way anymore. Now they'll come in other ways, and we're not going to allow that either. So we've done a great job on that. A propósito, Karina, el mundo marca hoy el segundo aniversario del ataque de Hamas a Israel, que dejó, por supuesto, varios muertos. La administración Trump reiterando su apoyo al gobierno de Israel. Y recordemos que está la propuesta sobre la mesa con más de 20 puntos diseñados por el ex primer ministro Tony Blair, también Jared Kushner, yerno del presidente de los Estados Unidos, y también, por supuesto, un acuerdo o un plan de acuerdo diseñado por el presidente de los Estados Unidos. Esto es lo que ha dicho Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, justo desde el despacho Oval, a propósito de la situación en Gaza. We're in very serious negotiations to I guess you could say, depending on the way you count, 3,000 years, you could say 500 years, you could say, but that it's been raging for a long time. And I think there's a possibility that we could have peace in the Middle East. It's something even beyond the Gaza situation. We want a release of the hostages immediately, etc. And so our team is over there now. Another team just left, and other countries, literally every country in the world has supported the plan. Yep. I don't think there's anybody that hasn't, actually, not that I've seen. Como dato de cierre, les quiero contar, también el secretario de Estado Marco Rubio en un pronunciamiento ha dicho que entre las víctimas del 7 de octubre había más de 46 estadounidenses y, por supuesto, reafirma ese respaldo inquebrantable de Estados Unidos a Israel, destacando que bajo el liderazgo del presidente de los Estados Unidos lo que se busca es la libertad de los secuestrados en poder de Hamás, destacando por último el secretario de Estado que ha habido un aumento impresionante del antisemitismo, algo que para los Estados Unidos no se va a tolerar. Es la información desde Washington para Voz News. Juan Esteban Silva. Este martes, Israel amaneció con el corazón en silencio al cumplirse 2 años del brutal ataque terrorista perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023.
Desde el desierto del Negev hasta las calles de Tel Aviv, miles de israelíes se reunieron para honrar a las víctimas y exigir justicia. A las 6:29 de la mañana, hora exacta del ataque, el país se detuvo en memoria de los caídos. Retratos, flores rojas y banderas ondearon en silencio, recordando que el terrorismo no solo mata, sino que deja cicatrices imborrables. La masacre dejó 1.200 muertos, en su mayoría civiles, y 251 secuestrados, incluyendo los 370 jóvenes asesinados en el Festival Nova, símbolo de libertad y paz. La jornada fue también un llamado firme. Los rehenes, aún en Gaza, deben volver a casa. Israel no olvida y no se rinde. Esta tragedia del 7 de octubre marcó un antes y un después en la región y desató la guerra, dejando profundas huellas en la sociedad y en el contexto geopolítico. Para hablar de todo ello, hoy nos acompaña el periodista Gabriel Ventasgal. Gabriel, bienvenido a Voz News. Un placer. Gabriel, quisiera comenzar desde tu perspectiva. ¿Qué representó el atentado del 7 de octubre de 2023 para la sociedad israelí y el mundo judío? ¿Y cómo ha cambiado la percepción de seguridad en la región 2 años después? Un trauma que no había vivido el pueblo judío desde los días de la Shoah. Eso fue acompañado por una reacción del Estado de Israel en donde se debilitó sustancialmente al eje chiita, o sea, Irán, Hezbollah, Assad y también Hamas. Por otro lado, un aumento considerable del antisemitismo, que nunca había desaparecido, parecía dormido, esta vez impulsado el antisemitismo por ciertos medios de comunicación, la izquierda en general, y especialmente la extrema izquierda, y la inmigración musulmana radicalizada en muchos países de Europa y Estados Unidos. Eso es la consecuencia directa del 7 de octubre. Así es, y quiero ahondar un poco más en ello un poquito más adelante, pero quisiera preguntarte porque este ataque de Hamas ha causado miles de víctimas directas e indirectas. Ahora mismo se llevan a cabo negociaciones en Egipto para alcanzar un acuerdo de paz y terminar la guerra. ¿Cuáles son las expectativas reales en torno a ello en Israel? Mira, se puede concretar, creo yo, la posibilidad de que, aunque sea Hamas, entregue los 20 que están vivos, de los rehenes que están vivos. De los 48 que están en manos de Hamas, 20 por lo visto estarían vivos. Existe una posibilidad que eso ocurra principalmente porque no solamente existe la propuesta de Donald Trump, sino que esta propuesta fue comprada y apoyada por los dos principales valores garantes de Hamas, que son Qatar y Turquía, dos países que adoctrinan y que apoyan al yihadismo palestino. Entonces, el hecho de que estos dos países le digan a Hamas: miren que apoyamos la propuesta de Donald Trump, hace posible que algo así se concrete. Pero la verdad es que la fecha clave para saber si esto va a ocurrir y hasta qué punto va a poder presionar al presidente norteamericano es este día viernes, ya que este viernes se va a anunciar quién es el ganador del premio Nobel. Parte de lo que estamos viendo ahora en el Medio Oriente es un deseo de Donald Trump de ser galardonado por un premio que creo yo que se lo merece mucho más que otros. ¿Crees y consideras que ha sido efectiva la intervención de Estados Unidos para tratar de llegar a este acuerdo de paz? Sí, por supuesto. La propuesta de Donald Trump tiene mucha lógica. No creo que la haya pensado él. Creo que la pluma que escribió ese acuerdo está más en Jerusalén que lo que está en Washington. Y considero que propone cosas que suenan lógicas. La entrega de los rehenes en 72 horas, el desarme de Hamas y también la creación de un gobierno de tecnócratas en donde Hamas no sea líder de ese gobierno. A cambio, Israel se va a retirar de la Franja de Gaza y también se va a liberar de cárceles israelíes a presos que cometieron delitos, muchas veces asesinatos. Ese tipo de acuerdo sería un logro también para Israel porque consigue las dos cosas fundamentales que está persiguiendo. Una, derrocar al Hamas, y lo segundo, recuperar a sus rehenes, siendo que hoy por hoy la prioridad es recuperar a los rehenes y aprovechar la oportunidad de lo que creó la presión norteamericana. Gabriel, ¿qué opinas de la gestión del primer ministro Benjamín Netanyahu y qué responderías a aquellos que han sido fuertes críticos de las decisiones que ha tomado? Bueno, Netanyahu es el principal responsable nominal del ataque del 7 de octubre. Por otro lado, ha tomado varias decisiones correctas y creo que la población lo apoya.
la mayoría de la población apoya estas políticas que voy a decir ahora. Uno, no aceptar que jamás se mantenga en el poder. Dos, atacar y desarmar a Hezbollah. Tres, atacar al patrón de todos estos, que es Irán. Creo que esas políticas han sido políticas acertadas. Por otro lado, el primer ministro de Israel, de todas formas, él se mantiene en el poder por una coalición de partidos que están sostenidos, en algunos casos, con diputados de la extrema derecha. Bueno, la alternativa debía ser un gobierno de unidad nacional, pero el centro político del mapa en Israel no apoya un gobierno de unidad nacional por distintas razones, una de ellas bajo la excusa de que Netanyahu está en juicio por un tema de una sospecha de corrupción que no se sostiene durante el juicio. Bueno, y habrá que ver qué es lo que va a suceder con ello. Ahora, regresando a uno de los temas que mencionabas al inicio y que es importante, hemos visto que se desató un antisemitismo como nunca antes en todo el mundo. Manifestaciones violentas en contra de Israel, gobiernos de izquierda reconociendo un Estado palestino en la Asamblea de las Naciones Unidas hace apenas unos días en Nueva York. ¿A qué atribuyes este efecto? ¿Está perdiendo Israel la guerra mediática? Puede ser. Pero me da la sensación de que por más que Israel esté siendo derrotada en la agenda mediática, creo yo que no le importa. A muchos israelíes no le importa, prefieren derrotar al Hamas que recibir un titular positivo en un diario antisemita como El País, o en un noticiero que odia a los judíos como France 24, o en la BBC de Londres, o incluso en el New York Times. El problema que hay detrás de Israel es que detrás de Israel está compitiendo 15 millones de judíos en el mundo quizás, de los cuales 10 viven en Israel, aunque son 8.5 millones. Están compitiendo esos 15 que tienen aliados, y los aliados son personas cristianas, personas que le importan los datos científicos, médicos. Están combatiendo ese mundo modernista, está combatiendo con una alianza que es 1.600 millones de musulmanes que apoyan la causa palestina, muchos de ellos radicalizados. Digamos, 1.000 millones de izquierdistas y algunos de ellos extrema izquierda que van desde el delirante de Gustavo Petro, pasando por Gabriel Boric, siguiendo por Lula y por el desenfrenado de Pedro Sánchez. A eso súmale 2.000 años de antisemitismo, que antes se odiaba al judío y ahora se odia al judío entre las naciones, que es el Estado de Israel. Entonces es difícil triunfar frente a toda esa alianza, que encima domina medios de comunicación. Yo creo que, por supuesto, en perspectiva, no está tan mal Israel. Porque hay muchas personas que empiezan a darse cuenta que todo este circo mediático de la flotilla y demás no es otra cosa que una guerra entre el mundo woke y aquellos que queremos ir a una universidad y que no nos llenen la cabeza con un adoctrinamiento posmodernista. Ese tipo de guerra es la que está combatiendo Israel. Israel defiende a sus ciudadanos y considera que un Estado debe ser regido por la ley y que las narrativas son menos importantes que la búsqueda de la verdad. En ese sentido, Gabriel, quisiera preguntarte porque sabemos que hay gran influencia también, de alguna manera han logrado infiltrarse ya en Latinoamérica, tanto Hamas como Hezbollah, células de Hamas, de Hezbollah, específicamente, por ejemplo, en Venezuela. ¿Qué opinas de ello y qué representa esto para el hemisferio occidental? Hay una alianza natural entre los posmodernistas, o sea, la extrema izquierda, y los premodernistas, radicalismo islámico. O sea que me digan que Gustavo Petro es un aliado de Hamas, es normal. Gustavo Petro tiene pasado terrorista y que apoya a un terrorista es normal. Entonces, tenemos gobiernos de profunda izquierda que son aliados naturales y por lo tanto permiten la penetración de todo tipo de grupos radicales. En el caso más emblemático es el caso de Venezuela, que Venezuela es el puente de entrada junto a Nicaragua y en el pasado Bolivia al radicalismo islámico de corte chiita y penetran en nuestro continente a través de 5 formas diferentes. La primera, dawa, acción social, intentando convertir a los cristianos en musulmanes. Eso lo vemos, por ejemplo, fuerte en Perú, en el sur de Perú, o en Argentina, o en algunos lugares de México, y ahora cada vez más en Colombia. Lo segundo, tienen un medio de comunicación radical islámico chiita llamado Hispan TV. Los sunitas también tienen un medio de comunicación radical llamado AJ+, Al Jazeera. Y ahora los turcos también entraron al mercado latino con un medio de comunicación yihadista turco.
TNT o algo parecido se llama. Entonces, eso es lo segundo. Tercero, le pagan a políticos para que sean los portavoces del yihadismo. Cuarto, son aliados del etnocacerismo, de todos los grupos indígenas que buscan la S que le devuelva las tierras históricas que dicen les pertenecen. Y por último, están metidos hasta el gorro en el tráfico de drogas y en el lavado de dinero. Según la CIA, Hezbollah y los chiitas recibieron 15.000 pasaportes de Venezuela para deambular por nuestro continente y lavan alrededor de $500 millones de ganancias traficando las drogas que los narcos venden y ellos lavan. Y en ese último punto... Y en ese, discúlpame que te interrumpa, se nos termina el tiempo, pero en ese último punto que señalas, Gabriel, muy importante, en el que ha puesto los ojos de esta administración y que está haciéndole un combate frontal con el despliegue que se tiene ahora mismo en el Caribe. Gabriel, queremos agradecerte muchísimo el haber estado con nosotros para hablar de este importante tema. Un abrazo, gracias a ti. De regreso a nuestro entorno, Chicago se convirtió este martes en epicentro de una nueva controversia migratoria luego de que el alcalde demócrata Brandon Johnson anunciara la creación de zonas libres de ICE, vetando el acceso a las autoridades migratorias federales a edificios públicos. La medida fue respaldada por el gobernador J.B. Pritzker, quien además presentó una demanda para bloquear el despliegue de la Guardia Nacional ordenado por el presidente Donald Trump. Los carteles en los establecimientos advierten que no pueden ser usados por agentes federales, incluso para operaciones básicas. Johnson llamó a los negocios privados a sumarse, creando lo que él llama un escudo cívico. Desde Washington, el equipo de comunicación del gobierno calificó la iniciativa como una locura, acusando a los líderes demócratas de proteger a criminales ilegales y poner en riesgo la seguridad nacional. Y en una audiencia intensa y profundamente política, la fiscal general Pam Bondi compareció ante el Comité Judicial del Senado. Entre los temas que se trataron están la politización de la justicia, el caso Epstein y los operativos de ICE. Vanessa Vallejo nos cuenta lo más sobresaliente. Vanessa. Durante más de 4 horas, la fiscal general Pam Bondi respondió preguntas en una acalorada audiencia en el Comité Judicial del Senado. Durante toda la audiencia, la fiscal insistió en que esta administración y el Departamento de Justicia están comprometidos en acabar con la politización de la justicia que, según dijo, se dio durante la administración Biden. Sin embargo, los senadores demócratas en general se enfocaron en este tema de la politización, pero acusando a la fiscal de estar persiguiendo a los oponentes políticos del presidente Donald Trump. El senador demócrata Richard Blumenthal le preguntó a la fiscal si había recibido órdenes de Trump para acusar al exdirector del FBI, James Comey. Veamos lo que le respondió Pam Bondi. When you saw that no post, one is above the law. That was your quote. When you saw that post, did you talk to anybody in the White House? I am not going to discuss any conversations I have, nor any investigations, nor you are unwilling to tell this committee cases. about conversations with the White House And if I may James continue, Comey's indictment. and if I may Let me show continue, you a picture. James Comey was indicted by one of the most liberal grand juries in the United States. Pero por su parte, los republicanos creen exactamente lo contrario. Varios senadores se mostraron asombrados por las acusaciones de los demócratas, asegurando que fue precisamente durante la administración Biden que se politizó la justicia. El senador Josh Hawley utilizó su introducción para manifestar su asombro por lo que llamó hipocresía de los demócratas. Y recordó que precisamente ayer se conoció que el FBI, bajo órdenes del fiscal especial Jack Smith, había obtenido registros telefónicos de varios senadores republicanos, incluyendo él mismo. Veamos lo que dijo el senador. I've heard them say that Joe Biden never targeted his political enemies. Joe Biden never directed his attorney general to target his political opponents. That's interesting, because I could have sworn that yesterday we learned that the FBI tapped my phone. Let's look at it. We've got a list. Tapped my phone, tapped Lindsey Graham's phone, tapped Marsha Blackburn's phone, tapped 5 other phones of United States senators. Gee, it sure looks like targeting political opponents to me, and yet I haven't heard a word from that side of the dais.
Otro tema recurrente durante toda la audiencia fue el de los archivos de Epstein. Los demócratas insistieron una y otra vez al respecto. El senador Sheldon Whitehouse presionó para que Bondi explicara si los archivos de Epstein contienen fotografías comprometedoras del presidente Donald Trump. Veamos la respuesta de la fiscal general a esta pregunta del senador Whitehouse. You sit here and make salacious remarks, once again trying to slander President Trump, left and right, when you're the one who was taking money from one of Epstein's closest confidants, I believe. I could be wrong, correct me, Reid Hoffman. Finalmente, otro punto fundamental que hizo la fiscal a lo largo de la audiencia fue su defensa al despliegue de agentes federales y ICE en ciudades y estados demócratas. La fiscal aseguró que esta administración y que el Departamento de Justicia no se va a quedar con las manos cruzadas cuando hay delincuentes caminando por las calles de esas ciudades santuario. Y en el séptimo día del cierre del gobierno, la crisis se agudiza luego de que los demócratas del Senado votaran por quinta vez para bloquear su reapertura. Líderes republicanos denunciaron que esta postura está causando un daño real a millones de familias estadounidenses. Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, recordó que el mismo proyecto fue respaldado por el senador Chuck Schumer hace apenas 7 meses y ahora lo rechaza por cálculo político. Mientras tanto, programas esenciales como la atención a veteranos, nutrición infantil y servicios para adultos mayores están paralizados. La propuesta demócrata exige más de 1.5 billones en nuevos gastos, incluyendo 200,000 millones para servicios en migrantes ilegales. Según cifras oficiales, cada semana de cierre cuesta 15,000 millones de dólares al Producto Interno Bruto. ¿Qué le parece? Nos vamos a la pausa comercial. Cárteles mexicanos ofrecen recompensas para secuestrar o asesinar agentes de ICE. Le tenemos el reporte completo al regresar de la pausa. Quédese aquí en Voz News. Si vives con diabetes tipo 2, lo último que necesitas es otra factura costosa. Con Voz Salud tienes atención médica ilimitada, laboratorios con descuento y medicamentos gratis, incluyendo insulina, para que puedas cuidar tu salud sin afectar tu bolsillo. Todo desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y toma el control de tu salud. Carmelo Anthony, el acusado de apuñalar y matar al joven Austin Metcalf en una competencia de atletismo de preparatoria en Frisco, Texas, vuelve a causar controversia. Cibernautas han reaccionado a la noticia de que el joven afroamericano, que se encuentra bajo arresto domiciliario, se inscribió para estudiar justicia penal en línea en el Morehouse College. Este volante está siendo distribuido por partidarios de Carmelo Anthony. El Morehouse College es una universidad privada de artes liberales, históricamente negra para hombres, ubicada en Atlanta, Georgia, y se estima que su costo es de aproximadamente $30,000 por semestre. Llama la atención ya que tras la muerte de Metcalf, la familia de Anthony abrió una cuenta de GoFundMe para recaudar dinero para gastos legales y solicitaron una reducción de su fianza, argumentando que no tenían fondos suficientes. En más información, un conductor de autobús escolar de Carolina del Norte que se hace llamar señora Sharon ha sido acusado de agredir sexualmente a varios niños a quienes atrajo a su casa, según el reporte de la policía. Lituan Darrell Tate, un hombre de 48 años, también conocido simplemente como Sharon, fue arrestado este martes y acusado de 2 cargos de violación legal y 6 cargos de libertades indecentes con un menor, según la policía de Charlotte Mecklenburg. Él está acusado de agredir a al menos 4 menores de 14 y 15 años de edad, pero las autoridades dijeron que podría haber más víctimas. Se encontró que los niños estaban alojados en su casa y uno de ellos afirmó que Tate le ofreció dinero a cambio de sexo, según una declaración jurada de arresto obtenida por un medio local. Y una nueva alerta está encendida entre las agencias federales de seguridad de Estados Unidos. Según el Departamento de Seguridad Nacional, cárteles mexicanos habrían lanzado amenazas directas contra agentes migratorios y de investigación. Laura Artal nos explica qué dicen los expertos sobre la verdadera dimensión de este riesgo. Laura. Así es, Karina. La alerta está encendida entre las agencias federales de seguridad en Estados Unidos. Cárteles mexicanos habrían lanzado amenazas directas contra agentes migratorios y de investigación, según denuncias del Departamento de Seguridad Nacional. Mientras el gobierno reacciona, expertos defienden posturas diferentes sobre la verdadera dimensión de este riesgo.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, reveló que las organizaciones criminales han llevado sus amenazas a un nuevo nivel. Según dijo, los cárteles estarían ofreciendo hasta $10,000 por asesinar o secuestrar agentes de ICE, publicando incluso sus fotografías e información personal en plataformas clandestinas de Internet. Nuestra inteligencia indica que estas personas están organizadas. Cada vez hay más gente en su equipo en cuanto a atacar a los oficiales y están planeando emboscarlos y matarlos. Tenemos oficiales y agentes específicos por quienes se han ofrecido recompensas. Se han ofrecido $2,000 por secuestrarlos, $10,000 por matarlos. Han publicado sus fotos, los han intercambiado entre sus redes y es una situación extremadamente peligrosa y sin precedentes, por lo que hemos desplegado un equipo de protección alrededor de estos individuos. Hemos modificado algunas de nuestras operaciones para mantener a nuestros oficiales a salvo. Expertos en seguridad nacional advirtieron que no son simples amenazas. En primer lugar, esta es una amenaza clara, concisa y precisa, que no es la primera vez que un cartel de la droga hace en contra del gobierno estadounidense o de una agencia federal, o aún así, o aún más, de agentes federales, agentes específicos. Lo que están causando estos activistas terroristas, que son en realidad clasificados como terroristas domésticos, lo que están haciendo es tratar de desestabilizar al gobierno estadounidense. Sin embargo, algunos investigadores matizan el alcance de estas amenazas. Aseguran que no provienen de las grandes organizaciones internacionales del narcotráfico, sino de grupos menores dedicados al microtráfico que buscan llamar la atención o ganar relevancia local. Difícilmente los grandes cárteles harían esto, ¿no? Las grandes organizaciones criminales, los grandes cárteles, pues ellos no tienen un interés en llamar la atención del gobierno norteamericano de esta manera, ¿no? A ellos lo que les conviene es precisamente que su operación pase pues lo más desapercibida posible, ¿no? Que ellos puedan estar distribuyendo la droga, comprando armas, llevando a cabo la gran mayoría de sus actividades criminales sin tener la presión y el foco de atención del gobierno de los Estados Unidos. En el sur de Florida, las autoridades policiales ya han tomado medidas. Voceros de distintas agencias aseguraron que refuerzan la coordinación con el gobierno federal para proteger a los oficiales destacados en la región y evitar que las amenazas traspasen fronteras. No importa quién seas, como si sea oficial, como si sea un residente, no importa quién sea, nosotros no toleramos eso. Si una persona en la ciudad de Hialeah amenaza a otra persona, sí vamos a investigarla y vamos a asegurar con la fiscalía que le pongan cargos. Por ahora, esta medida de alerta se mantiene activada y las investigaciones continúan. Mientras tanto, las agencias federales insisten en que no cederán ante las intimidaciones de los cárteles, manteniendo su operación en la frontera y en todo el territorio estadounidense. Yo soy Laura Artal para Voz News. Y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció hoy martes que su gobierno está en negociaciones con Estados Unidos para evitar la entrada en vigor de un arancel del 25% a los camiones importados. Sheinbaum advirtió que este nuevo arancel afecta más a México, ya que el 82.31% de los camiones pesados importados por Estados Unidos son fabricados en territorio mexicano, según datos del Banco Base. La mandataria no descartó una conversación directa con el presidente Trump para buscar una solución. El arancel está previsto para aplicarse el 1 de noviembre en medio de crecientes tensiones comerciales entre ambos países. El gobierno mexicano busca evitar que esta decisión afecte gravemente al sector automotriz y al transporte de mercancías. La medida había sido decretada por el presidente Trump por razones de seguridad nacional. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros. Ya viene el panel de Voz News para hablar de todo lo que hace titulares hoy. Venezuela sigue en el ojo del huracán por la guerra de Estados Unidos contra los cárteles de la droga. La esperada captura de Nicolás Maduro podría estar más cerca ahora que Richard Grenell fue removido de asuntos diplomáticos con Venezuela y que se da a conocer un dictamen clasificado del Departamento de Justicia que autoriza neutralizar
a narcotraficantes. Vamos a ver de qué se trata esto. Para analizarlo todo a profundidad, le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, a Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Y bueno, comenzamos con esto, que ha sido un caso bastante extraño. En un inicio, cuando se dieron rescates de estadounidenses en Venezuela, Richard Grenell se veía como una figura clave, pero luego de que el secretario de Estado obligara a Maduro a liberar a los rehenes que faltaban, Grenell perdió protagonismo y se dedicó a promover diplomacia con el régimen de Maduro. ¿Cómo se puede entender la figura de Grenell y qué representa su remoción en el tema de Venezuela? Orlando, comienzo contigo. Yo creo que lo de Grenell va a dar para mucha discusión por mucho tiempo y eventualmente pues va a haber mucho que aclarar. Yo creo que lo de Grenell es que Grenell es una persona de confianza del presidente Trump, es una persona que opera secretamente en el mundo de la diplomacia para la administración, lo hizo durante el primer gobierno y lo estaba haciendo durante este segundo gobierno. Pero es una especie de agente libre con cierta autonomía. Es decir, Trump le permite operar. Esto es un poco la especulación a partir de, obviamente, los hechos que hemos visto. Trump le permite operar, Grenell actúa y le lleva propuestas a la Casa Blanca que la Casa Blanca considera si autoriza o no. Pero en parte, Grenell también viene operando de acuerdo a sus intereses. Y hemos visto que sus intereses son o disienten enormemente de los intereses de, por ejemplo, lo que la administración ha delimitado en los últimos 2-3 meses, sobre todo en manos del Departamento de Estado. Los intereses de Grenell parecen estar más comprometidos con el mundo petrolero, es decir, con acuerdos comerciales y de cooperación con el régimen de Maduro, un poco apostándole a la diplomacia, apostando a que Maduro continúe en el poder, pero que lo haga de una manera dócil frente a Estados Unidos. Esa postura yo creo que fue completamente rechazada en la medida en que era obvio que Maduro se estaba burlando de Estados Unidos con todo lo referente a intercambio de rehenes, recibimiento o no de vuelos con deportados o expatriados. Eso se dio cuenta la administración. Marco Rubio, evidentemente, era contrario a esa postura y aprovechó lo que era un esfuerzo frágil por parte de Grenell para tomar el mando del caso de Venezuela, que es muy importante para Estados Unidos. Lo último que vimos de Grenell fue que unilateralmente, esto lo reportó el New York Post, fue a Venezuela en un avión privado a supuestamente rescatar un rehén. Esto fue una operación al margen de la Casa Blanca y esto, según reportes, habría molestado a la administración. Finalmente ocurrió lo que esperábamos que ocurriera y es que Trump lo sacara del medio en una reunión, por cierto, con militares. Eso fue el jueves pasado. Estaba reunido con generales y llamó a Grenell y le dijo, tienes que parar, ya. Era algo que además de manera natural le corresponde al Departamento de Estado y en este caso al secretario de Estado Marco Rubio manejar de manera directa y sí había en realidad mensajes encontrados en lo que veíamos en la situación con Venezuela. Vanessa, ¿cómo lo ves y crees que Grenell ya no es una figura importante o relevante para la administración del presidente Trump? Pues yo creo que por lo menos en este tema creo que queda claro que el secretario de Estado, Marco Rubio, no solamente, digamos que gana esta discusión, si queremos llamarlo así, sino sobre todo que se impone con una fuerza tal que lo que estamos viendo en este momento es a personajes, no solo de la administración, sino influencers muy importantes del mundo MAGA, completamente alineados con la postura que ha tenido Marco Rubio durante años y que es la postura que la mayoría de los hispanos en este país defienden porque conocen la tortura que es el régimen de Maduro y además la amenaza que representa para Estados Unidos. Entonces creo que por lo menos en este tema yo creo que Grenell queda completamente desacreditado como debería ser porque su posición además no es... Porque yo entiendo que un presidente quiera tener diferentes opiniones respecto a un tema, eso es sano, pero creo que en este caso la opinión de Grenell es una opinión muy polémica y que ya a este punto yo creo que ha quedado completamente desacreditada al punto de que
quienes entienden el asunto pues pueden concluir sin ser una exageración que él tiene, que al parecer tiene algunos intereses económicos para estar defendiendo ciertos grupos, ¿no? Entonces, eso creo y espero que se mantenga así, por lo menos en este tema. En otros temas seguramente tiene aportes muy valiosos para hacer. Bueno, y al mismo tiempo la administración sigue hablando y tocando el tema de Venezuela de manera contundente, de manera fuerte. Ahora aseguran que irán por todo el tráfico de drogas terrestre. Y al mismo tiempo se revela un dictamen clasificado del Departamento de Justicia que autoriza la neutralización de narcotraficantes. Alfonso, ¿qué significa esto? Esto es importante discutirlo porque esta es la base de la comunicación que Trump hace al Congreso, ¿verdad? Es el razonamiento legal, jurídico, para unos posibles, bueno, para los ataques que ya se están llevando a cabo y posibles incursiones dentro de territorio venezolano. Y es que, como lo ve el Departamento de Justicia, es que estos individuos, miembros de carteles que ya han sido designados terroristas, no son meros criminales comunes, sino son terroristas, son combatientes ilegales. Fíjense, combatientes ilegales no son combatientes que representan un Estado soberano, son miembros de un gobierno ilegítimo que realmente es un cartel dirigido por Nicolás Maduro. Entonces, Estados Unidos, en ese sentido, puede neutralizarlos sin necesidad de procesarlos criminalmente y enjuiciarlos. Recordemos lo que dijo Marco Rubio, la interdicción no ha funcionado, la interdicción ha terminado. Ya no van a detener estas lanchas o arrestar a estos individuos, llevarlos ante un tribunal, radicarle cargos y procesarlos para ponerlos en prisión. No, como esto es una guerra, porque, y este es el razonamiento principal, la seguridad de Estados Unidos está en juego. Entonces es absolutamente necesario que Estados Unidos tenga la alternativa de neutralizarlos. O sea que estos carteles presentan un peligro inminente a la seguridad de Estados Unidos. Por eso se puede proceder de esta manera. Por supuesto, y básicamente neutralizarlos significa eliminarlos, como lo hemos visto que ha sucedido. Se ha sucedido hasta este momento en el mar, pero la administración ha dicho también que va a realizar operativos terrestres y que va a ir por el narcotráfico terrestre, así que sin duda alguna este operativo sigue avanzando con mucha fuerza. Y rápidamente, antes de pasar al segundo tema, en ese sentido quisiera preguntarte, Orlando, ¿qué podrías decir de los demócratas que critican esta fuerza por parte de la administración? Bueno, es vergonzoso. Yo creo que el odio anti-Trump de los demócratas los está llevando incluso a la posición vergonzosa de ponerse del lado de Maduro. Hoy vimos en particular al Comité de Relaciones Exteriores demócrata de la Cámara criticando, ¿no? Hablando de que lo que buscaba Estados Unidos con Venezuela es entrar en otra guerra y que eso es inaceptable, etcétera. Pero, a ver, ¿quién dirige este comité? Es el congresista de Brooklyn, Gregory Meeks, que resulta que tiene una amplia relación con el régimen chavista. Atendió al funeral de Hugo Chávez en el 2013, tiene una relación estrecha con Nicolás Maduro, es el congresista que sabotea todo intento pro libertad de Venezuela y ahora todo intento de combatir el narcotráfico. Entonces es desafortunado, pero este es el verdadero Partido Demócrata. Y yo creo que los hispanos que todavía apoyan al Partido Demócrata tienen que ver cómo está actuando el Partido Demócrata en este caso. Se está poniendo del lado de los tiranos que oprimen a la familia de la mayoría de los hispanos que están en Estados Unidos. Por supuesto, y en realidad todas las acciones que ha tomado la administración han sido de manera muy contundente y han sido, creo que, de manera muy cuidada el poner la forma en la que se ha estructurado esta guerra que está llevando a cabo la administración del presidente Trump en contra de los cárteles narcoterroristas, y en este caso en específico del cártel de los Soles en Venezuela, ha sido, me parece, de una manera muy cuidadosa para poner las palabras exactas en la información al Congreso que le permitan a la administración lograr el objetivo que es terminar con este narcoterrorismo. Y por ende surge mucho, obviamente, la expectativa de
la inminente y posible caída del dictador Nicolás Maduro. Vamos a estar siguiendo de cerca todos estos operativos. Vámonos a este segundo tema, que también es importante y hace titulares hoy, y es el que la fiscal general del país, Pam Bondi, acudió a una audiencia con el Comité Judicial del Congreso, en donde se trataron diversos temas como la politización del Departamento de Justicia, el caso Epstein, los operativos de ICE y hasta el cierre de gobierno. Vanessa, comienzo contigo, lo estuviste siguiendo, ¿qué te pareció lo más sobresaliente? Es que estamos en un país completamente, es decir, hay dos visiones completamente opuestas. Tienes por un lado a los demócratas acusando a la fiscal Pam Bondi de politizar la justicia y por el otro lado tienes a los republicanos con todas las razones escandalizados de que los demócratas los estén acusando de lo que ellos hicieron durante la administración Biden. Es decir, evidentemente hubo otros temas bastante polémicos como el caso Epstein con un intercambio bastante, digamos, acalorado ahí, pero durante toda la audiencia la constante fue el tema de la politización de la justicia. Y es bastante descarado de los demócratas además, porque justo ayer conocimos que a 8 senadores, bueno, a 7 senadores y a un congresista republicano les intervinieron los teléfonos durante el FBI, durante la administración Biden, con el fiscal especial Jack Smith, y vienen ahora un día después, ni siquiera un día después, sino unas horas después, a acusar al Departamento de Justicia de esta administración de politizar la justicia. Yo creo que, no sé, yo no sé si la gente, no sé cómo los americanos estén viendo esto, pero me parece ridículo ver el descaro de los demócratas en esto. Hubo un momento en el que a mí me llamó la atención también en el que se abordó la situación con ICE, un momento en el que el senador Dick Durbin, demócrata por Illinois, le pregunta a la fiscal Bondi si había los elementos legales para que el presidente hubiese ordenado el despliegue de la Guardia Nacional. Y ella le contesta haciendo mención de los homicidios y la delincuencia en el estado de Illinois y le dice que ojalá amara a su estado tanto como odia al presidente Trump. ¿Qué te pareció este intercambio, Alfonso? ¿Y qué más te llamó la atención de esta audiencia? Bueno, fue entretenido. O sea, yo llevo mucho tiempo aquí en Washington. La verdad es que yo nunca había visto este tipo de dinámica en el Congreso. Sí me gustó el comentario, me parece muy acertado de la fiscal general, diciendo, bueno, si ustedes estuvieran más comprometidos con su ciudad, ¿verdad? Con lo que está pasando en su comunidad, en la seguridad de sus ciudadanos, ¿verdad? Eso es un punto muy importante. Estas personas están más interesadas en atacar a Donald Trump que en proteger a su gente. Yo creo que es un argumento muy válido y mucha gente lo entiende así. Sin embargo, creo, a mí siempre me gusta responder a las preguntas, aunque sea algo sencillo, por lo menos puedo decir, porque después viene la prensa y van a atacar a uno de no ser responsivo, de no estar respondiendo a las preguntas puntuales que se le hicieron. Y yo creo que sí hubo algo de eso. Esta es la perfecta oportunidad para ella poder decir sencillamente por qué, una razón legal, no un argumento de debates. Ella es la fiscal general. ¿Por qué puede federalizar las tropas, la Guardia Nacional del presidente Trump? Ayer lo discutimos. Pues mira, si están atacando a agentes de ICE que lo están haciendo en Chicago para que ellos puedan hacer su trabajo, el presidente, que es una responsabilidad federal, el presidente puede, bajo la ley, enviar a la Guardia Nacional. O sea, era muy sencillo, pero enseguida la respuesta fue, y fue en otras preguntas que se le hicieron, hacer esos ataques personales. Tuvo un intercambio similar con Schiff, que fue muy efectivo también, ¿verdad? Pero nuevamente yo creo que sí hay que responder, aunque sea una respuesta sencilla, porque al no responder también da la impresión de que de alguna manera valida los argumentos y realmente los argumentos de los demócratas son muy, muy flojos. El objetivo de ellos estratégico en esta audiencia era sencillamente tratar de decir que el Departamento de Justicia está totalmente comprometido, que no es independiente, como decía Vanessa. O sea, los perseguidores atacando a los perseguidos, ¿verdad? Por 4 años estuvieron persiguiendo al presidente Trump y a cualquier persona asociada al presidente Trump y ahora dicen que el Departamento de Justicia está politizado. Eso fue el objetivo. Pero yo creo que ella, aparte de las respuestas que me parecen geniales, sí era importante demostrar claramente, de una manera sencilla, que el presidente Trump está haciendo todo esto basado en el derecho. Mira
por ejemplo, lo que decíamos en el segmento anterior, como el Departamento de Justicia, como toda la administración ha preparado los argumentos jurídicos para poder llevar a cabo la lucha en contra del narcoterrorismo, ¿verdad? Pues yo creo que ella lo podía haber hecho claramente. Yo creo que eso sí le faltó un poco, el poder responder puntualmente, y después podía haber atacado todo lo que quería. Por supuesto, de acuerdo contigo. Y sí, recuerdo que tú mismo ayer hablabas de esos argumentos y de esa base legal que tiene el presidente precisamente para desplegar a la Guardia Nacional. Orlando, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves la postura de estos legisladores demócratas después de que, como lo dice Alfonso, en realidad ellos tenían politizado el Departamento de Justicia, pusieron y llamaron en la categoría de terroristas domésticos a padres de familia, a activistas pro vida, y en este momento ellos acusan al Departamento de Justicia de estar politizado? ¿Cómo lo ves y qué te llamó la atención de esta audiencia? Bueno, hipócrita, absolutamente. Yo creo que Pam Bondi defendió bien una postura institucional del Departamento de Justicia que algunos están tratando de presentar como politizada, pero realmente lo que está tratando es de revertir lo que fueron años de instrumentalización del Departamento de Justicia. Ahora, yo me quedo con el intercambio que hubo con Amy Klobuchar, ¿no? El pequeño intercambio donde le dijo muy claramente que quienes están poniendo en riesgo la seguridad del país a sus propios agentes son los demócratas. Le dijo, tengo a mis agentes trabajando en las calles sin un pago, sin recibir el pago por culpa de los demócratas, de ustedes que han cerrado el gobierno. Y es cierto, han puesto en riesgo la seguridad del país, no solamente resistiendo la asistencia del gobierno federal, sino además evitando que el gobierno federal pueda pagarle a los agentes. Terrible, terrible. Y no solamente a los agentes federales, lo sabemos, a las tropas también, a muchos otros empleados de gobierno, en realidad, y esto sin contar los programas que se están viendo afectados, como gente que necesita ayuda con alimentos, programas médicos para personas de la tercera edad. Y bueno, esto parece no tener solución. Vamos a ver también en qué queda esto del cierre del gobierno y qué tanto pudiese prolongarse. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, aún hay más aquí en el panel de voces. Israel conmemoró hoy 2 años del ataque terrorista de Hamás, con homenajes a las víctimas, pero al mismo tiempo con una luz de esperanza para el fin de la guerra. Regresamos con nuestros analistas para hablar de esto que ha sido uno de los capítulos más oscuros en la historia del pueblo judío. Alfonso, hace 2 años 1.200 personas murieron en Israel durante este ataque y más de 250 fueron secuestradas por este grupo terrorista. Decenas de ellos todavía en manos de Hamás. Se cree que al menos 20 podrían estar vivos todavía. Esto en el marco, además, de negociaciones en Egipto ahora mismo para tratar de alcanzar un acuerdo para poner fin a esta guerra. ¿Qué lección nos deja y qué hemos aprendido en estos 2 años? Y si tú crees que en realidad va a poder alcanzarse pronto un acuerdo que termine con esta guerra y que haga que sean liberados por completo todos los rehenes tomados ese día. Bueno, es una auténtica tragedia. Es increíble que hayan pasado ya 2 años. Yo creo que todavía está muy fresco en la memoria de todos. Yo creo que hemos aprendido claramente el objetivo de Hamás, que es destruir el Estado de Israel a toda costa. Este es el peor ataque al Estado de Israel, el peor ataque al pueblo judío después del Holocausto. Si vamos a tener una solución, yo espero que sí, ¿verdad? Lo discutíamos ayer. Yo tiendo a ser optimista. No comparto quizás el pesimismo de mis compañeros, ¿verdad? Pero albergo algo de optimismo también, de que como es Trump, pues quizás pueda cambiar las circunstancias y pueda llevar a algún tipo de acuerdo. Yo no creo que sea un acuerdo final en el sentido que acabe para siempre los conflictos, porque como dije, o sea, jamás quiere acabar con Israel y hay otros elementos dentro del mundo árabe que quieren acabar con Israel. Entonces, a lo que sí puede llevar es a
a que termine el conflicto y que se cambien ciertas dinámicas y que se establezca algo de paz y que haya más apoyo a la paz en el pueblo palestino. Creo que sí se puede lograr. En el pasado hemos visto conflictos que pensábamos que nunca iban a terminar. Pienso yo el conflicto en Irlanda del Norte, ¿verdad? De unas diferencias enormes, ¿verdad? Y pues se dieron unos cambios de circunstancias. Yo espero que pueda suceder algo así, pero es muy difícil decirlo. Hay que ver con el tiempo si se logra. Definitivamente el problema sigue siendo Hamás. Hamás quiere continuar teniendo un rol político y eso es un problema, ¿no? Pero habrá que ver cómo esto se resuelve. Pero no podemos olvidar lo que sucedió. No se puede olvidar porque si se olvida algo así pudiera volver a suceder. Ahora, dicho eso, tampoco puede ser la razón para no llegar a un acuerdo o no buscar llegar a un acuerdo. Israel reaccionó como debía haber reaccionado. Yo sí creo que en este momento se le ha pasado la mano. El presidente Trump lo ve así y por eso el presidente Trump quiere lograr un acuerdo. Y en ese sentido, pues, por lo que ha pasado y para conseguir que los rehenes israelitas, todos los que quedan vivos, porque yo sí creo que quedan vivos, que algunos quedan vivos, es importante que se llegue a un acuerdo. Claro. Y en ese sentido, pues yo apuesto por la estrategia del presidente Trump. Por supuesto, y por las familias que siguen sufriendo. Imagínense nada más estos 2 años de terror, saber que sus familiares están ahí todavía, en qué condiciones puedan estar, los testimonios que hemos escuchado de los rehenes que lograron ser liberados. Y ese es un tema que quisiera abordar porque me parece increíble que en tan pronto como 2 años vimos que la guerra mediática se dio la vuelta en contra de Israel y lo hablábamos ayer también, ¿no? Cómo han convertido a Israel en el villano cuando en realidad ha sido Hamás, cómo se le ha olvidado a la gente que todavía hay seres humanos inocentes que fueron tomados hace 2 años, que están bajo tierra ahorita mismo. Veíamos hace unas semanas el video de uno de ellos cavando lo que presumiblemente era su propia tumba, prácticamente en los huesos. Esto es terrible. Orlando, ¿cómo lo ves tú y cuál crees que debería de ser la lección más grande para la audiencia que nos está viendo relacionado a esto? Hace 2 años efectivamente ocurrió el mayor crimen contra el pueblo judío desde el Holocausto. Yo creo que hay que contextualizar muy bien en qué contexto, porque algunas personas maliciosamente han tratado de manipular y decir que efectivamente asesinaron a más de 1.200 judíos, pero que en estos 2 años Netanyahu ha avanzado en una campaña de genocidio y de exterminación en Gaza con el asesinato de miles y miles de gazatíes. Yo creo que hay que contextualizar muy bien. Hace 2 años, el 7 de octubre, un grupo de terroristas, no en momentos de conflicto, no en una guerra abierta, no entre tiros y entre 2 bandos, cruzó la cerca para ir a campamentos, a residencias, a casas de judíos, familias, abuelos, padres, niños, a entrar a sus casas y decapitar personas, matar bebés, quemar bebés, violar mujeres y secuestrar. Hoy estaba escuchando el testimonio de un padre que perdió a su hijo el 7 de octubre, que decía que tuvo que enterrar a su hijo 2 veces. La primera vez cuando enterró el cuerpo y la segunda vez a los meses cuando enterró la cabeza, luego de que el ejército de Israel recuperara la cabeza que estaba en un congelador porque Hamás la estaba vendiendo a unos miles de dólares en Gaza. Eso fue lo que sucedió el 7 de octubre. ¿Qué ha pasado? A partir de ahí empezó una guerra cruel, una guerra en la que evidentemente hay daño colateral, hay efectos que ojalá se pudieran evitar, pero que ocurren. ¿Por qué? Porque ocurrió el 7 de octubre. ¿Y por qué ocurre? Porque Hamás tiene una táctica deliberada de utilizar a los civiles como escudo humano. Las operaciones de Hamás, los centros de operaciones, los centros de guarda, donde guarda la munición, etcétera, están en zonas residenciales, están bajo hospitales, bajo colegios. Ahí es donde se cobija Hamás. Y precisamente todos los muertos y todo el daño colateral que estamos viendo tiene que ser adjudicado a Hamás. Eso no hay que olvidarlo nunca. No hay que olvidar lo que sucedió el 7 de octubre, pero no hay que olvidar que las muertes han sido una táctica de Hamás precisamente para lograr lo que tú dices, que es que la opinión pública se vierta en contra de la víctima, a favor del victimario.
Así es, y hemos escuchado terribles, de verdad, testimonios terribles, no me lo puedo imaginar, es como una película de terror de varios de estos rehenes que fueron liberados, en donde narran que los movían de lugar en lugar y los ponían, por ejemplo, en mezquitas, los ponían en hospitales, los ponían en escuelas desde donde lanzaban luego misiles y ellos estaban ahí. Esta es la táctica de este grupo terrorista, como bien lo dices, de tener como escudo humano a los propios civiles. O sea, la operación y muchos de estos ataques que ellos hacían en contra de Israel y han hecho, han sido desde hospitales, desde escuelas, desde lugares de culto y luego se mueven. Es increíble, de verdad, que no tienen, como lo dices tú, no se dio en medio de una guerra, no se dio en medio de un conflicto armado, se dio sin aviso en contra de la población civil y ha sido terrible lo que ha sucedido. Lo que sucedió ese 7 de octubre y estos 2 años para todas las familias de los secuestrados. Vanessa, desafortunadamente Hamás tiene también tentáculos y el terrorismo islámico en general tiene tentáculos ya en Estados Unidos y en América Latina, en Venezuela, en Colombia. ¿Cómo debe lidiar Estados Unidos con este peligroso tema? Pues obviamente con todo el peso de la ley, pero también con mucha inteligencia. Es decir, este tipo de cosas hay que prevenirlas. Es difícil prevenirlas, pero es un trabajo que se tiene que hacer desde antes. Se tiene que hacer desde lo que hablábamos hace algunos días acá acerca de que se está investigando o se está vigilando, por ejemplo, aquellas mezquitas en las que se dan discursos radicales, porque en lo poco que yo puedo saber del tema he leído que muchos de los primeros acercamientos de esos que llamamos lobos solitarios, ya sea que logren hacer su objetivo, o que logren cometer el delito o que los capturan antes de que lo hagan, sus primeros acercamientos con todo esto viene porque van a unas mezquitas. Entonces, por ejemplo, se están investigando ese tipo de cosas. Se está haciendo el debido seguimiento a aquellos que tienen vínculos, digamos, con estas redes. Ese tipo de cosas creo que son, digamos, necesarias, porque el problema con todo esto es que a veces es impredecible, pero si no se hace ese trabajo de antes, pues es aún más difícil. Pero también otro asunto muy importante es lo que pasa en las universidades, y lo vimos muy grave durante la administración Biden. Es decir, no se puede permitir, porque efectivamente la guerra de Hamás y estos grupos terroristas es fundamentalmente en materia comunicacional. Entonces, en el momento en el que ellos ganan miles de jóvenes en Estados Unidos en las universidades, ellos están ganando. Entonces, eso tampoco se puede permitir. Así nosotros, digamos, esos jóvenes no van a cometer un atentado terrorista, que no lo sabemos, porque no sabemos hasta qué punto se radicalicen, pero tampoco se puede permitir que esos jóvenes se tomen las universidades, ni tampoco que la izquierda extrema se tome la cabeza de esos jóvenes para que acojan ese tipo o defiendan ese tipo de, en realidad, delitos y crímenes. Por supuesto, no olvidemos el asesinato a sangre fría hace apenas unos meses de 2 judíos, precisamente en el Museo del Holocausto, en la capital de los Estados Unidos. Hasta allá puede llegar esta retórica peligrosa que no debería de permitirse aquí en suelo estadounidense. Como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros en el panel. Gracias a Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño. Y gracias a ustedes por confiar en Voz News. Antes de despedirnos, los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales que aparecen aquí en pantalla. Y muy importante, vaya a nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como @VozMedia. Suscríbase y active las notificaciones para que no se pierda ninguno de los contenidos que tenemos para usted. Gracias, que tenga una excelente noche y si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.